Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Si estás contra la pared o tu montaña alta es y te das cuenta que la vida injusta es, puedes irte a esconder, el viejo hombre dejar ver o cambiar las circunstancias de la fe. Cuando todo salga mal, alábale. Si roto el corazón está, alza tus manos, ora a Él. Te necesito, Dios, rindo todo lo que soy. Ven y quita mi dolor. Si tú crees que solo estás, alábale. Si no puedes continuar, alza tus manos, ora a Él. Mayor es Él que vive en mi ser, que el dolor puede vencer. Si le alabas con poder, tú puedes triunfar por la sangre que Él vertió, con el poder de tu testimonio. Las tinieblas se irán y tu fe aumentará. Contigo está porque te sientes solo. Cuando todo salga mal, alábale. Si roto el corazón está, alza tus manos, ora a Él. Te necesito, Dios, rindo todo lo que soy. Ven y quita mi dolor. Si tú crees que solo estás, alábale. Si no puedes continuar, alza tus manos, ora a Él. Mayor es Él que vive en mi ser, que el dolor puede vencer.
que vive en mi ser, que el dolor puede vencer. Si le alabas con poder, alábale. Oh, oh, alábale. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me les bendiga, hermano, hermana, amigo. Pueden ver este video, pueden alcanzar a ver este video. Mi nombre es Joana, me congrego en el Tabernáculo de Benecer y mi pastor es Osvaldo Tona. Quiero contarles un pequeño testimonio de las maravillas que hace el Señor, del cumplimiento de su palabra, de lo que Él habla en su palabra, bueno, Él lo cumple. Bueno, a mí me prestaron un filtro y el filtro me lo robaron. Y entonces yo dije, cuando mi hijo llegó, yo le conté que me había robado el filtro. Y él me dice, ¿ahora qué vas a hacer? Yo le digo, bueno, todo está en manos del Señor. Ya el Señor dice en su palabra que todo lo que pidiéramos creyendo lo recibiríamos. Entonces yo puse eso en manos del Señor, empecé a pedirle al Señor que esa persona lo fastidiara, comprimiera ese corazón, pues lo reprendiera ese corazón, que lo que hizo estaba mal, y que lo acosara, que le diera pesadilla, que le diera sueño, pero que él se arrepintiera, que lo pusiera mal y se arrepintiera y entregara ese filtro, porque eso no era mío. Entonces, y como el Señor dice en su palabra, que todo lo que pidiéramos creyendo lo recibiríamos, y todo lo que pidiéramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sería hecho. Y yo lo pedí así. Bueno, yo me vine aquí a la iglesia, le hablé con mi hermano Antonio, lo pusimos en oración también. Eso fue el día jueves que se me perdió. El viernes me vine, oramos. El viernes en la tarde, cuando yo llego a mi casa, que salí del servicio, mi hijo me dijo, mamá, apareció el filtro. Yo dije, gloria a Dios. Eso fue lo que yo le pedí al Señor. Yo le estaba pidiendo al Señor que fastigara a esa persona, que lo acosara, que no lo dejara dormir, que le diera sueño, que le diera pesadilla, que lo pusiera como yo estaba, porque yo estaba mal, porque ese filtro no era mío. Entonces, y así fue, como conforme yo se lo pedí al Señor, el Señor lo cumplió. Él el viernes en la tarde entregó el filtro, y la gloria y la honra es para el Señor. Y lo más tremendo es que esa misma persona, hace como 4 años, él se metió a mi casa, me llevó todo, me llevó todo, y me dejó nada más la cama y el closet donde tenía la ropa. Y bueno, y eso es tremendo lo que el Señor hizo, porque, yo no hice nada, yo lo que hice fue invocar su nombre, como Él dice en su palabra, que todo lo que pidiéramos creyendo lo recibiría, y todo lo que pidiéramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sería hecho. Y la gloria y la honra es para Él. Bueno, y agradecida con el Señor por lo que hizo y seguirá haciendo, y bueno, contenta con el Señor, y que tenga misericordia de cada uno de nosotros, que nos ayude, que sigamos viendo sus maravillas y lo sigamos viendo a Él en la escena, porque eso es lo que nos hace fortalecer y nos aumenta más la fe, y cada día, bueno, que el Señor tenga misericordia y que nos ayude a seguir viéndolo a Él en su pueblo. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Bueno, Dios me los bendiga. Le habla la hermana Elizabeth Cordero. Vengo a dar un pequeño testimonio de una sanidad que me hizo el Señor. Bueno, yo estuve orando por transcurso de
como de una semana, porque tenía un dolor muy grande en la parte del vientre y en la parte de atrás de la espalda. Me dolía demasiado y sentía mucho dolor, un dolor inmenso, así como cuando yo parí mi hijo varón y era semejante el dolor. Era un dolor muy fuerte. Bueno, yo estoy clamándole, orando al Señor, Señor, ayúdeme, quíteme este dolor. Yo venía pero venía de verdad, era a rogarle al Señor en el altar que por favor me quitara ese dolor porque era muy grande. Y yo sé que Él me lo iba a quitar porque siempre que me enfermaba, el Señor me sanaba. Siempre, en cualquier cosa que tenía de dolor, de que me sentía mal, yo le pedía al Señor que me sanara y el Señor me sanaba. Y bueno, en esto duré bastante tiempo, días duré con este dolor muy grande. Pasó, bueno, ese día no vine acá, eso fue un día jueves. Estoy cosiendo y yo estoy clamándole al Señor, Señor, me duele mucho, tengo mucho dolor. Fui al baño, oriné y en la poceta había así como bichitas negritas y yo, claro, no las toqué, pero yo vi que eran unas bichitas negritas. Después me voy otra vez, sigo cosiendo, oré orando, clamándole al Señor, escuchando la palabra en la tablet y clamándole al Señor, Señor, deme mi sanidad, me siento mal, me duele mucho. Algo interfiere para yo poder orinar completo, algo interfiere. Y llorando y le pedí al Señor, Señor, saque todo lo que está interfiriendo para yo poder orinar, Señor, porque algo está pasando. Bueno, llegó una voz así nítida, a la vez fue una voz hermosa. Me dijo, ¿tienes cálculo? Y yo, Padre Santo, empecé yo a clamar, Señor, ¿qué es esto? Señor, sáqueme todo lo que está mal en mí, sáquelo, Señor, saque eso, Señor, que no me deja orinar. En la noche, cuando voy a bañarme, allá para acostarme, voy a bañarme, me estoy bañando y orino y expulsé la piedra, era una piedra negrita. Y hermano, yo le doy la gloria y la honra al Señor porque fue Él que lo hizo. Y de verdad me siento muy agradecida con el Señor porque el Señor sacó eso. Y fue hermoso porque fue una experiencia. Fue una experiencia con el Señor y me siento muy agradecida con el Señor. Bueno, era el testimonio que les iba a dar, porque el Señor nos dijo que en su palabra nos dice que hagamos notorias sus obras. Le doy gracias al Señor. Dios me los bendiga. Escuchemos al hermano Miguel Mendoza en el mensaje Las bases fundamentales del cristianismo, introducción. Muy buenas tardes, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente estamos cada día inquiriendo en su palabra y su Espíritu Santo que nos guía cuáles son los pasos que hemos de dar en estos tiempos premiantes en el cual la oscuridad es hasta palpable, hermano. Usted dirá, ¿cómo puede palpar la oscuridad? Sí, hermano, porque la vemos, pero también la podemos palpar al estrechar la mano de alguien que no tiene nada, que no quiere nada con lo que es la luz, con lo que es la vida eterna. Alguien que pesa, su espíritu y su alma son pesadas en el sentido de que contradicen o no lo creen. Entonces también se puede palpar, hermano. Y como Dios dirige las cosas, hermano, hay una gran
soledad, hay un gran vacío, aún en los llamados creyentes, por no estar adecuado a lo que son las bases fundamentales de nuestra fe. ¿Por qué? Porque algunos pensarán que por ir a tal sitio ya estoy listo. Otros pensarán, no, yo doy esto, yo doy aquello y estoy listo. Y en verdad es preocupante esta circunstancia, esta situación que se está viviendo en el mundo religioso, por lo cual Dios me ha inquietado en dar a conocer, en establecer o llamar a la atención de que no seamos conformistas, que no seamos idos ni a derecha ni a izquierda, sino en el centro del camino, por el cual Dios nos ha puesto esa inquietud, por lo menos a mi persona le ha puesto esa inquietud y dije, Padre, dirige tú lo que he de hablar. Por eso es que le digo siempre, pero por este ángel administrador, el cual es el que sabe qué necesidad hay allá atrás de estos que han de oír esta grabación, poder ver este video, poder demostrar que en verdaderamente nosotros simplemente somos aquellos vasos los cuales Dios usa para traer a recuerdo las palabras que Él dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Esas palabras que necesariamente no tienen que ser un misterio, una revelación, pero sí es lo necesario para hoy presente. Porque muchos pensarán, no, es que usted no habla de misterio, usted no habla de que cómo es la Nueva Jerusalén. Y en verdaderamente muchas veces me pongo a pensar si estamos estableciendo a la gente en lo correcto de las palabras o estamos simplemente creándole una ilusión, algo que se les va a fumar en algún momento, o estamos llevándolo a los fundamentos correctos de la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy llamativo porque en el lugar donde tiene que ser establecida las bases fundamentales, no es las bases fundamentales de una iglesia, de una organización, sino de la doctrina de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Esas bases fundamentales, muchos quieren obviarlas, pero Pablo muchas veces los dijo. Por eso es que hoy vamos a tomar un estudio, hermano, que me ha tenido muy inquietado, que fue enmarcado en varios mensajes que predicó este gran profeta William Marion Branham, por el cual, tomando citas y tomando notas de cómo es que tiene que estar correctamente el fundamento, no en la iglesia, no en el recinto, por decirlo, porque iglesia somos nosotros, sino donde verdaderamente no es en una norma que establezca un hombre o una idea de hombre, no es en Jesucristo, el fundamento de nuestra fe. Por eso es que esta inquietud que Dios ha puesto, yo deseo que sea de bendición para los que oyen, para los que han de ver este video, que por eso es que Él dijo una palabra tras palabra que Él manifestó aquí en la tierra. Cuando Él dijo allá, no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Son palabras que están ahí, no son mías, son el consuelo o las cartas de amor que Él le ha dejado a un pueblo que tiene que ser completamente guiado por su Espíritu Santo y nos llevará a creer toda palabra que está escrita. Entonces, a menudo mucha gente piensa, lo tengo, y se agarran una cita y de ahí no sale. No, es toda la plenitud de su palabra
la que tiene que ser creída y no, oiga, mire, no tanto usted la puede creer, no, usted tiene que traerla a manifestación, en ejecución a través de su vida. No es que usted quiera aplicarle la palabra a otro, no, es que esta palabra pueda vivificar de adentro hacia afuera y el que va a dar el testimonio de quién es usted es el de afuera. No lo que usted diga, es qué ve la gente a través suyo. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro. Yo no hago nada si el Padre no me lo muestra. O sea, Él estaba aclarando puntos, conceptos que la gente tiene muy mal interpretada en estos tiempos. Por eso es que la predicación de la palabra no puede ser esquiva o extraña al Espíritu Santo y a esta escritura de su palabra que tiene que ser creída tal como es. Por eso es que pausadamente hoy vamos a empezar este estudio que yo diría que sería el fundamento para la vida de un cristiano. Es tremendo, hermano, tener que decir estas cosas, pero hay que ser escritural. Hay que buscar la manera de que las personas puedan ser edificados correctamente, porque de lo contrario estaríamos llevando a la gente por un camino equivocado y sería yo culpable de hacer eso y el otro también recibiría condenación. Entonces, ni la una ni la otra quiero yo. Yo simplemente voy a pegarme a lo que la palabra está estableciendo y esas bases las puso Él, no fui yo. Yo no, como les digo, yo simplemente soy una trompeta. El que está detrás de mí es el que sabe lo que tiene que decir, el que pondrá palabra oportuna en mis labios para que todo fluya como Él quiere. Así que, mis hermanos, en esta hora los voy a invitar a leer en el libro según San Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Uno de los evangelios, de los 4 evangelios que hay en esta Biblia. Vamos a buscar Juan, capítulo 6. Y vamos a leer, hermano, es muy amplio, es muy alto ese contenido que hay en Juan 6. Pero nosotros vamos a tomar hoy desde el versículo 59 hasta donde Dios nos dirija. Y vamos a ver, hermano, que no es el hombre el que hace las cosas. Es Dios usando al hombre que se rinde ante Él. Porque de lo contrario, podrá ser el hombre hablando y hablando y hablando y no hará ningún efecto. El efecto se hace es porque Él es el que habla, Él es el que toma las escrituras, Él es el que da la sabiduría y Él es el que expone para que sea nutriente la palabra que sale a través de los predicadores que se rindan ante su presencia. Porque muchos predican, pero lo estarán haciendo por envidia, por ganancia, o porque lo hacen. El hacer un predicador no es tampoco tener establecido una norma que usted va a decir esto, usted va a decir aquello. No, hermano, es lo que el Espíritu Santo quiere que sea correctamente establecido en la hora presente. Por eso que vamos a leer Juan, capítulo 6, versículo 59. Lo leemos y dice así. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Si usted se pone a leer, se da cuenta, estas cosas dijo Él. ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Ve? Él estaba hablando, como está sucediendo hoy presente. Él está hablando. ¿Dónde? En la sinagoga, o sea, en el lugar donde se preside la palabra para que sea oída por el pueblo que está atento. Entonces dice, escuche muy significativo el versículo 60. Dice,
al oírla, muchos de sus discípulos, o sea, de los que lo estaban siguiendo, dijeron esta palabra: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ve lo que está aconteciendo cuando él está exponiendo su palabra, qué pensamientos hay en las personas que están oyendo. Oiga, pero Jesús no se queda con nada. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Ofende que sea predicada la palabra conforme a las bases fundamentales del cristianismo? ¿Te ofende que alguien te pueda decir: epa, vas por un camino que no es correcto, que no es basado en los fundamentos bíblicos? ¿Te ofende esto? Hay algo raro, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Óigalo, por eso es que tienes que oír correctamente y saber dónde está eso que se te está hablando. Que tú veas que no es una imponencia de un hombre, que no es imponencia de una doctrina de hombre o doctrina establecida por organizaciones. Porque verdaderamente hay una doctrina, la de Cristo. Pero muchos creen que cualquier cosa que diga alguien puede ser establecida como una doctrina. Y ellos darán cuenta. Eso no es problema mío. Pero yo te voy a hablar lo que la doctrina de la palabra dice. La palabra es Cristo manifestado en nosotros hoy presente. Sigamos leyendo, hermano. Dijo: ¿esto os ofende? Oiga lo que él les aclara a todos. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Él empezó a hablarles de dónde venía él. Oiga lo que dice el 63. El Espíritu es el que da vida. Oiga, ¿lo ve? El Espíritu es el que da vida. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Porque la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Pero oiga la aseveración que él hace al declarar lo que declaró, de dónde venía él, en dónde estaba predicando él, y les dice que hay incredulidad. Y él les dice claramente: oiga, pero hay algunos de entre vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio, Jesús sabe de todo, quiénes eran los que creían, los que no creían, y quién había de entregarle. Ya él sabía quién no iba a creer. Igualmente hoy. Pero nosotros seguimos pregonando el Evangelio porque es vida. Es la manera como Dios va a despertar su simiente a través de la predicación de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, obrando en cada corazón. Así de claro. Entonces en el 65, mire lo que él dice. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque les dijo la verdad. Dijo entonces Jesús a los 12: ya Dios habló a voz populi al pueblo, libre, sin una parábola. Les habló directamente. Les dijo en la sinagoga que de dónde venía él, y les dijo: ustedes son una cuerda de incrédulos. Directamente, hermano, no dijo: me parece que son incrédulos. No, le dijo, él sabía que no creía. Él lo sabía. Entonces él, a pesar que le dijo todo eso, dice que muchos se fueron ahí, pero aquellos que siempre andaban alrededor de Jesús, aquellos que él escogió, aquellos 12
cuando él empezó. Ya él tenía bastantes seguidores, pero la mayoría seguía por los milagros, por las sanidades, por la multiplicación de los panes, por todas las señales que vieron, que eran buenas, pero cuando él les dice algo, para ellos eso fue un escándalo. Igualmente es hoy. Le decimos la palabra de Dios, todo lo que Dios puede hacer, las obras maravillosas que Él hace, las grandes manifestaciones de lo sobrenatural que Él ha establecido para este tiempo, y muchos se escandalizan mucho. Oye, no, están equivocados. Pero hermanos, no es que estemos equivocados. Es que nos estamos apegando al libreto que Él estableció, que es su palabra. Aquí vemos entonces que Él, viendo las circunstancias de que se habían ido muchos, y aquellos que quedaban, Él le dijo, ¿acaso queréis ir vosotros también? Porque Él sabía lo que estaban pensando. Oye, ¿qué es esto? ¿Y cómo haremos? ¿Qué iremos a hacer entonces? Pero Él, diseñando, les dice eso. Pero viene revelación de lo alto. Y Pedro dice aquellas palabras y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro reconoce lo que estaba siendo manifestado a través de Jesús, que era la unción que lo hacía él Cristo. Jesús Cristo. O sea, él estaba viendo que lo que los demás estaban rechazando, que la mayoría rechazó, él sabía que no era algo sencillo, era la plenitud de la deidad morando en ese cuerpo. Que Pedro no lo sabía, ahí le fue revelado. Pero por un lapso de tiempo, Pedro sostiene eso. Porque después vamos para allá. Y dice él claramente lo dice. ¿Vea? Escuche, Pedro sigue alegando, Pedro sigue sustentando lo que él habló. Y dice, y nosotros, o sea, él está incluyéndose los que se quedaron ahí, me imagino que fueron sus 12 discípulos, dice, y él como que se identifica y quiere identificar a todos los demás para aclararle a Jesús que ellos sí están con él. Pero oiga las palabras que Jesús le dice. Vamos a oír primero lo que Pedro dice. Y dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo no lo iban a creer si estaban viendo cada una de las maravillas de lo sobrenatural, la manifestación de los dones en él? Discernimiento, sanidad, libertad. Estaba haciendo cosas que ellos nunca vieron en ninguno de sus otros líderes de las otras sectas. Fariseos, saduceos, herodianos, todos aquellos que había en aquel tiempo. Ellos estaban ante la presencia de algo sobrenatural. Estamos haciendo un bosquejo grande para ir sacando y quedarnos netamente con lo que Dios quiere que sea establecido hoy para el pueblo. Porque aquí vemos entonces lo que Jesús le dice. Jesús habla a la mayoría y la mayoría se fueron. Pero queda un remanente y ellos declaran, por medio de revelación, Pedro declara, y luego humanamente se ponen al lado de aquel quien ellos han visto una gran diferencia con respecto a los demás. Ellos se apegan. Y Pedro apega a todos los demás. Pero Jesús, como conoce el fin por el principio, entonces Él les declara esto tan duro que lo vamos a oír. Es la Escritura, no soy yo, es la Escritura. Juan 6:70. Vea lo que dice. Jesús le respondió a la magnitud del agradecimiento que los discípulos estaban teniendo para con Jesús.
La revelación que llegó en ese momento la aceptaron y la estaban como aupando entre todos ellos. Eso es, tú eres, eso es. Pero Jesús le aclara un punto. Jesús le dice, no he escogido yo a vosotros 12. O sea, ahí le estaba hablando a los 12 discípulos. Y uno de vosotros es diablo. Mire, hermano, qué declaración tan grande. Así que vamos ahora, hemos tomado este texto y damos a Dios que el contexto sea andando correctamente. Y hermano, no es propicio estarnos haciendo ideas. Simple y llanamente la palabra habla por sí. Y cuando nosotros como predicadores debemos apegarnos honestamente a lo que dice la palabra. Que hayan ejemplos, que hayan predicaciones donde la cual ha sido tomado algún punto de esto, bueno, también la habrá. Y sabremos que como vemos que es, nos queremos apegar. Pero con todo Dios nos advierte que Él es el que tiene el control. No es del que corre ni del que quiere, es de quien Dios tiene misericordia. Cuando nosotros levantamos nuestras manos, es porque nos estamos rindiendo. Pero a veces, con esas manos levantadas, si es una persona que se está ahogando, mientras tenga las manos arriba así y esté chapaleando, dice que el salvavidas no se le acerca. Le puede tirar algo, porque esa persona en su desespero se va a agarrar aquello y no lo va a soltar. Si es una persona, hasta lo puede ahogar. Si el salvavidas se le acerca y está con aquel desespero, él lo va a abrazar a él y se van a ahogar los dos. Por eso es que cuando usted levanta las manos y las va levantando, no aquí, no aquí. Aquí, mire, 1, 2 posiciones, 3 posiciones. Vea, 1 posición, 2 posiciones, 3 posiciones. Abajo, en medio, arriba. Cuando ya las manos están arriba, se le ven puros las manos, es el momento cuando el salvavidas puede acercarse. Porque ya usted gastó todas sus energías y no puede. Entonces él viene y sabe que es la hora de actuar para poder hacer algo por usted. Eso es lo que Dios está haciendo hoy presente. Él está viendo toda la discusión que pueda tener usted con su vecino, con aquel que no cree igual que usted, con aquel que usted cree que está fallando, con todas esas discusiones que usted pueda tener. Él está esperando que usted deje de pelear, que usted deje de discutir, que usted deje de alegar cosas que usted sabe que no le incumbe. Hermano, mire, Dios no nos ha puesto a nosotros como policías, no. Mire, Dios puso un policía aquí en la tierra que lo pidieron a grito. Sí, lo pidieron a grito. Pero vamos a orar primero, hermano. Porque encomendarnos a Él es lo mejor que puede ocurrirnos, es lo mejor que podamos nosotros expresar y pedir que Dios se haga manifiesto a través de su predicación. Vamos a orar. Amantísimo Padre, cuánta nuestra alma está deseando cada día que esa manifestación tuya, Señor, sea plenamente identificada en cada uno de tus hijos, Padre, que podamos tener tu mente, Señor. Pensar como tú piensas. A muchos no les agrada la idea, pero lo que tú quieras, Señor, es lo que nosotros haremos. Queremos hacer aquellos que al escuchar tu voz podamos estar atentos y ver qué has preparado para nosotros hoy en esta hora presente.
Te pedimos que si hay algún enfermo a través de esta prédica, Padre, si hay algún enfermo clamando, tú lo puedas tener misericordia de él. Si hay alguno que está atado, tú lo puedas libertar. Si hay alguno que está pasando por dificultades, tú seas ese Dios que sobreabunde en gracia para con ellos, Padre. Porque te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Específicamente, hermano, tomando estas escrituras, podemos ver qué es lo que Dios quiere. Él, en su palabra, estuvo en el lugar donde había un grupo de personas a las cuales Él se dirigió con palabras, digamos, sabias. Porque Él a veces tiene que darle una sacudida a su pueblo para que despierten. Como le dijo allá, creo que fue Santiago, Efesios, uno de ellos, cuando Él le dice a aquel pueblo, ¿qué os hizo apartar tan fácilmente de la creencia de la palabra? Insensatos. ¿Por qué Él dijo esas palabras? ¿Por qué está escrito ahí? Porque, hermano, mire, en verdad, si yo fuera un escritor y yo voy a escribir de mí mismo en un libro, yo no voy a escribir las tonterías y las boberías y las cosas malas que yo hice. Eso sería tonto de mi parte hacerlo. Pero resulta que la palabra está escrita, tanto lo correcto que hicieron como lo que no debieran haber hecho, y lo dejaron escrito ahí. ¿Para qué? No para avergonzar a nadie, sino para que fuera una enseñanza continua de Dios por medio de los hombres, para los hombres. Entonces aquí vemos cómo Él se enfoca claramente en una de las partes más interesantes de los creyentes. Porque, oiga correctamente, hermano, hoy nosotros podemos, después de haber pagado ya el precio en la cruz del Calvario, después de haber tenido toda esa plenitud que Él mostró, esa gracia que Él mostró allá en la cruz del Calvario, antes de eso, el hombre se creía que estaba perdido. La única alternativa era a través de los sacrificios de machos cabríos y aquello que se hacía en la antigüedad. Con la remisión, para ser perdonados había que estar bajo la sangre. Cuando salieron de Egipto, bajo la marca de la sangre. Y siempre eso fue hasta que Dios, viendo que ninguna de esas cosas le resultó al pueblo. ¿Por qué? Porque se fueron cada día conformando. Y como les dije hace rato acerca del policía, y verdaderamente, hermano, Dios, fue tanta la insistencia del hombre en querer tener una ley. Y la ley se les convirtió a ellos como un policía. Y resulta que esta ley, como policía, mire, no perdonaba a nadie. Si usted no cumplía la ley, simple y llanamente le caía la ley encima. Y tan excesa fue esa ley que, hermano, es que no podías tú. Dice la Escritura que aquel que infringiera en uno de los mandamientos era culpable de todo. ¿Ves? No te daba chance. Pero
Dios permitió los sacrificios para aquellos que querían no estar condenados por el policía. Habría que tomar la actitud correcta, aceptar el sacrificio y hacer los pasos que estaban establecidos. Pero cuando él, viendo que no le sirvió la ley que pidieron, no la cumplieron. Pedro y Pablo después en los hechos del Espíritu Santo, en los apóstoles, demostraron que ningún hombre la pudo cumplir, ninguno. Y cualquiera que quiera decir que la está cumpliendo hoy, la ley, se está viendo que si se medio resbala, chupulumpa al piso. No va a tener de dónde agarrarse. Porque la única manera de poder sobrepasar sobre la ley es teniendo la gracia. Como en estos días nos visitó unos hermanos aquí de México, y ese hermano Tito, Dios me lo bendiga, está por allá por México. Hermano Tito, él decía el título que él trajo de esa predicación. Hermano, que es algo inédito. Grandísimo lo que Dios ha hecho. Cuando él tituló aquello, la soberana gracia. ¿Ah? Y hermano, si estuviéramos bajo la ley, mire, estuviéramos fritos. Pero él dejó su gracia. ¿Cuándo la dejó? Cuando en la cruz del Calvario pagó el precio y nos dio la libertad de poder escoger entre estar bajo la ley o estar bajo la gracia. Entonces a un pueblo le ha tocado la oportunidad de recibir la gracia, porque él la declaró cuando le habló a la mujer allá en el pozo, le declaró que de Israel es que venía la salvación. Pero como Israel estaba siendo cegada para que aquella bendición que ellos muchas veces rechazaron pasara a los gentiles y viniera la gracia a un pueblo que no era pueblo, a un pueblo que estaba extraviado, pero ahí había simiente de Dios que ya Dios había predestinado mucho antes de la fundación del mundo. Soberana gracia. No, es gracia. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado con esta gracia que Él mostró allá en la cruz del Calvario? Ese amor tan perfecto que Él mostró allá. Que vinieron las manifestaciones cuando Él resucita. Él se le aparece a muchos cuando Él va ascendiendo y Él les da una orden. Estáos en Jerusalén hasta que recibáis poder de lo alto. Y a partir de ese momento, aquella que Él les había dicho allá, en esta escritura que tomamos, Juan 6, Él, sabiendo que ya ellos habían apercibido de que Él era, Él les dijo, esperad allá hasta que recibáis poder de lo alto. O sea, quiere decir que ese poder que viene de lo alto no estaba en ese momento. ¿Por qué? Porque Él estaba aquí. Pero Él mismo dijo, voy pues, si no me fuere, no podré mandar al Consolador. Por eso es que todo va marchando, hermano, conforme a lo que la palabra está establecida. Pero hoy nosotros, tanto igual como aquel tiempo, aquellos bajo los sacrificios de los machos cabríos y de la sangre, empezaron a embotarse en su entendimiento. Con el transcurrir del tiempo empezaron ideas raras a posesionarse de ellos, a tomar actitudes que no debían haberlas tomado, pero es que no es Israel nada más.
Oye, hoy presente hay muchas actitudes que se están tomando que no son correctas. ¿Y qué está pasando? Porque no hay una dirección del Espíritu Santo que te lleve al apego de toda la palabra. Yo no voy a decir que tú lo tienes o que no tienes el Espíritu Santo. Yo no soy juez de eso. Pero la palabra dice, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Que cuando venga el Espíritu de Dios, ese Espíritu os guiará a toda verdad. Eso también lo dice Juan. Juan 15, Juan 16, Juan 17. Ahí habla muy enfático de que en nosotros tiene que haber algo que nos lleve sujetos a la verdad. No maquinitas repetidoras nada más, no. Porque, hermano, hay muchas máquinas repetidoras. Hay mucho alarde de esto y de aquello, pero ¿a dónde están los que están cumpliendo la palabra? Cuando usted no puede tener compañerismo con otra persona porque cree distinto a usted, ¿qué de eso? ¿Qué de eso? El Señor Jesús les dijo la verdad, pero Él no lo rechazaba. Simplemente como no querían creerla, Él simplemente decía la palabra. ¿Por qué se hieren muchas personas y por qué personas cuando uno le habla del Evangelio, ya viene este? ¿Por qué? Porque ya están sus mentes cauterizadas de tanto oír boberías. De tanto oír personas que se creen, dicen que son, pero no son. ¿Y cómo cree usted que usted va a poder hacer? Pues claro, si hay herramientas, Él las dejó. No, que si el Espíritu, ¿para qué cree usted que Él le dejó el Espíritu Santo? ¿Para qué cree usted que Dios le dio el Espíritu Santo? Para que esté zampado simplemente en una iglesia aplastado en una silla toda su vida ahí calentando la silla. No. Dios le ha dado su Espíritu Santo para que usted divulgue la verdad de Dios, para que usted sea un ejemplo palpable que sí, como dice la Biblia, vosotros sois epístolas leídas. Pablo lo dijo. Pero ¿qué lee la gente de nosotros? ¿Cuál es el amor que nosotros podemos mostrar a las personas? ¿Cómo les digo, hermano? Esas bases fundamentales del cristianismo. ¿A qué se debe que haya tanta inquietud en vidas para hablar de esto? Hermano, porque es que para muchos no lo quieren aceptar, pero esto es vida o muerte. ¿O usted ama a su hermano? ¿O usted verá qué hace? Pero si usted no ama a su hermano, usted está mostrando que no quiere cumplir con la gracia. Él murió en la cruz del Calvario por todos. Él no dijo, yo voy a morir por Israel. Mire, si eso hubiese sido así, Él en la cruz del Calvario hubiese estado escrito en la Biblia, hubiese estado escrito que Él dice, Padre, perdona a Israel porque no sabe lo que hace. ¿Por qué usted cree que Él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace? Porque eso iba a repercutir también en nosotros. Hoy presente es para nosotros también que pongamos cuidado con lo que Él hizo allá en la cruz del Calvario. Que nuestra intención en estos tiempos sea de querer poner en obra toda su palabra. Mire,
la gracia nos ha provisto ese Espíritu Santo. La gracia que Él mostró en la cruz del Calvario nos ha provisto de un Espíritu Santo. Nos ha provisto de muchos dones. Mire, si yo hiciera omiso o no creyera los dones, ni siquiera debería estar parado aquí predicando. Porque el predicar, el tener esa experiencia de poder servirle al Señor, es algo que Él ha puesto en mí. Es su gracia. ¿Ve? ¿Cómo niego yo la sanidad cuando tantas veces he estado enfermo y Él me ha sanado? Que muchos podemos también decir lo mismo. ¿Cómo voy a negar yo que Él pagó el precio por mí en la cruz del Calvario? ¿Cómo hago yo para negar eso? Pero resulta, hermano, que y fulano, hermano, un momento, deje a fulano quieto. ¿Qué de ti? ¿Qué te interesa a ti lo que el otro esté haciendo? Yo simplemente me apego a que soy yo el que tengo que vivir la palabra, y si alguien no la está viviendo, yo de lo más que podría hacer, o si me tuviera que meter en algo, es, Señor, tenga misericordia. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, con el discernimiento que Dios nos ha dado para este tiempo, debemos entender que su palabra se cumple. ¿Cómo es eso, hermano? Mire, la palabra dice, Él dijo, por su fruto los conoceréis. Hermano, y si usted sabe que usted, pues vaya y búsqueme un aguacate. Allá tiene un cultivo de muchos árboles. Si usted no conoce el aguacate y usted va por ese poco de árboles que hay ahí, pero como usted no sabe cómo es el aguacate, ni cómo es la mata, ni cómo es la hoja, usted se va a topar con una mata de guanábana y va a creer que es un aguacate. Entonces, ahí hay algo raro. ¿Por qué? Porque el discernimiento que Dios te ha dado a ti es para que tú no tropeces con la mata de aguacate, con la mata de guanábana, sino que, ¿viste la mata de guanábana? Esta no es. No, te va a ubicar. Aunque esta es una mata que está dando fruto, no es la que tú estás buscando. Por eso es que Dios no permitió ser egoísta. Mire, tantas cosas que Dios pudo haber hecho, una de las cuales Él podía haber hecho así y pedir legiones de ángeles. Y Él no hubiese ido a la cruz del Calvario, hermano. Pero Él en su amor, en su bondad, en su bendita gracia lo hizo, hermano, por nosotros. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero Él no dijo, ve y móchalo. No. Él dice que el hacha está puesta, déjelo quieto. ¿O es que cree usted que porque usted tiene esta revelación, usted sabe, y la gran revelación que nosotros podemos tener en este tiempo, la plenitud, la gracia de Él, es que debemos amar? ¿Y cómo es que yo voy a tropezar con el otro porque no da el mismo fruto que yo doy? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Entrar en tu cámara secreta y orar por él. Y que tu oración sea tan ferviente que si él es una simiente, que él despierte. Pero no que le vayas a caer a tomatazos y que le vayas a ridiculizar. No, eso, a que vayas a pelear con él doctrinalmente. No. Porque la doctrina que predicó Jesucristo no era todo el tiempo andando echándole palo a la gente, hermano. Él con la palabra los tenía limitados. Con su palabra, con esa palabra que Él nos ha dejado a nosotros, la gente se limita. No que yo los esté echando fuera. Yo cuando vengan, yo tendré compañerismo con Él, yo iré, si me invita yo voy. Pero
siempre mostraré mi fruto. No es porque si ellos son guanábara, yo soy aguacate, cuando me junte con ellos me voy a volver una guanábara. No, hermano. ¿Cuál es el miedo mío de estar en compañerismo con otra persona que no cree igual que yo? ¿Cuál es el miedo? ¿Van a ser convertidos mis frutos en los frutos de ellos? No, deben ser la verdad que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. ¿Cuál es tu firmeza? ¿Jesucristo con quién andaba? Si aún los 12 que tenía, le echó aquel palazo como para que se fuera, y ellos no se fueron, hermano. Simple y llanamente él les recalca, pero ustedes no saben que yo he elegido a vosotros 12 y uno es diablo. Mire, usted se debe imaginar que cómo se pondrían esos cuando él le dijo eso. Oye, ¿quién será ese? ¿Quién será ese? Y entonces, como Juan era el que se recostaba a los pechos del Señor Jesucristo, ellos le indagaron a Juan, ¿quién es? Ellos no sabían quién era. Él lo declara, le declara la verdad a ellos 12, le dice, yo he elegido a vosotros 12 y uno es diablo. Él les dice claramente, él no le está con parábola, no le está dando la vuelta, no le está pintando la píldora. No, él les dice crudamente, uno es diablo. Más nada. Él no defiende, Judas, tú eres el diablo. Judas, dame acá la tesorería porque tú eres el diablo. No. Ninguno de sus otros 11 discípulos se dieron de cuenta quién era. Cada uno pensaría quién sería. Muchos podrían pensar que es Pedro porque era el volado, porque fue el que tenía la espada. Pero no era Pedro. No, ese es aquel que era publicano. No era él. Y hasta lo último, ellos nunca supieron quién era. Hasta que ocurrió lo del Getsemaní. Él estaba en el huerto y lo fueron a poner preso. Y apareció Judas. Y mire, es tan terrible la señal que Judas le puso a sus adversarios contra el Señor. Él le dijo, al que yo besare. Terrible. Y viene Judas y el Señor lo ve. Y entonces cuando Judas vino a besarlo, le dijo, fuera de aquí, Judas, tú eres un traicionero, tú eres el diablo. No le dijo así. Hermano, no te equivoques. ¿Quién eres tú para andar condenando a los demás? Hermano, si alguien está, como quien dice, extraviado, está por ahí haciendo algo que no es correcto, lo bueno es que con tu amor, con tu sagacidad, con la palabra, con aquello que Dios ha establecido, esa revelación que Él te ha dado, tú puedas ser un sabio y entender que tienes que rescatar aquella vida. Y aquella vida pueda desear ser rescatada. Pero ¿qué tal con esa poca de patadas que tú a veces das? Esas malas contestas que damos muchas veces. ¿A dónde está el fundamento que Dios nos ha dado? ¿Por dónde se nos fue el amor que Dios mostró en la cruz del Calvario? ¿Por dónde se nos fue? Hermanos, peguémonos a la Escritura y ellas son las que van a guiar correctamente. ¿Pero qué? Si la idea mía no, si aquel no, ese no va a la iglesia donde yo voy, ese está checado. Aquí yo no te quiero. Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué niñada y bobería es esa? Hermano, tenemos que ser hombres maduros en Cristo Jesús. Niños en la ingenuidad. Niños en la malicia. En no tener malicia. Pero hermano, ¿hasta cuándo va a seguir esto? Estas bases fundamentales va a traer ahora una aplicación para nosotros estar convencidos de que yo no soy único. Y como yo no sé quién más va a ser salvo, porque gracias a Cristo, que Él no le reveló eso a ningún hombre. Mire, es tan terrible la revelación que cuando Él indagando, Jesús en la carne indagando,
les pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Bueno, que tú eres uno de los profetas, que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, reencarnado, que para allí, que para acá. Y él los oyó. Entonces ahora él vea que siempre Dios lo lleva a lo chiquito, a lo más apegado. Él llega y le dice, bueno, ¿y qué decís vosotros? O sea, ya no era hacia allá, es hacia aquí. ¿Qué dices tú acerca del amor? No, que tú sabes que no se puede amar de afuera, que cómo voy a amar yo al malandro, cómo voy a amar yo al borracho, a la prostituta, cómo los voy a amar, así que ellos son unos incrédulos que... Momentico, yo te voy a hacer una pregunta y no te me vayas a enojar. ¿De cuál cuna de oro saliste tú? ¿De qué linaje sacerdotal saliste tú? A ver, examínate. ¿Ah? Por eso es que él le hace la pregunta a ellos, ¿qué creéis tú de mí? ¿Qué cree usted hoy de lo que es el evangelio perfeccionando hoy a un pueblo? ¿Qué es lo que usted cree? No, que yo creo que eso de los dones no es, que no existe, que no hay que tener al pastor, que no hay que ir a una iglesia. ¿Y a dónde vas a ir? No, que es en la cinta en la casa. Ajá, y yo, tu vida es digna del evangelio en donde estás. Eres una lumbrera en el cual muchas personas van a estar plenamente identificando que Dios está en ti. Si es así, bienvenido. Pero si por lo contrario, aún por estar creyendo que encerrado en ti mismo y creyendo como tú crees nada más y los demás para afuera, que yo voy a ser salvo y los demás no. ¿Qué mezquindad es esa? ¿Qué base fundamental me vas a tomar tú para decir que eso es correcto? Dime qué base fundamental vas a tomar. Cristo no mostró eso en la cruz del Calvario, hermano. Cristo cuando le dio la comisión al pueblo, no le digo, y predicarle al grupito, a la iglesia tal o a la organización tal, porque ellos son los que van a ser salvos, los demás no. Él no dijo eso. Por eso, hermano, que tenemos que estar claros cuáles son los fundamentos de nuestra fe. ¿A qué nos estamos basando nosotros para tener la actitud que tenemos hoy, radical, equivocada, que nos está llevando, mire hermano, a una condición mediocre, a una condición en la cual si usted no reflexiona, en aquel día usted le va a decir a él, Señor, yo creí la verdad, mi trayectoria, 70 años en el evangelio, y para aquí, y para allá, y el Señor va a decir, no os conozco, obradores de iniquidad. ¿Por qué? Porque en esos 70 años nunca cometiste un error. Porque en esos 70 años nunca viste la necesidad de un hermano. Porque en 70 años no viste lo mal que estaba un fulano para ayudarlo, sino que, ¿qué hiciste? Hablar, bla, 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 condenar, execrar. ¿Qué es eso? ¿Qué fundamento es ese? Él le dijo, y predicar y hacer una religión tuya y los demás para afuera. No, él no dijo eso. Busca la escritura para que vea lo que dice la escritura acerca de eso. Mano, por eso que le estoy diciendo que ahora, ya teniendo unas bases fundamentales, vamos a ver ahora de dónde nace el creyente.
Ese va a ser nuestra exposición. Esto va a continuar, hermano, esta prédica. Porque aquí, como estamos establecidos, conforme a la idea de alguien, estamos mal. Yo tengo que fundamentar mi actitud, Espíritu Santo y la palabra manifiesta, óigalo, en mí, en ti. Si yo no conjugo mis actitudes como humano con el Espíritu Santo que me ha sido dado y con la palabra que me fue dejada, esas tres cosas, si no están unidas, voy a ser un humano sin misericordia, un humano odiador, un humano sin escrúpulos, un humano desastroso. Así que, hermano, nos conviene estar más atentos a lo que Dios está haciendo. No hay duda, hermano, que cada día que nosotros estamos en esta tierra, estamos siendo ejercitados. ¿En qué? ¿En hacer la maldad? No, hermano. En ejecutar lo que el Espíritu Santo nos diga a través de su palabra. Es algo irracional, hermano, que tengamos que estar diciendo estas cosas en estos tiempos. Pero, hermano, ¿qué vamos a hacer si eso es lo que estamos viendo a nuestro alrededor? Odio, rencor, malicia. Este apuñala al otro. Este habla mal del otro. ¿A qué se debe eso? Nuestras bases fundamentales están socavadas. Decimos que somos, pero actuamos como que no. Somos, pero actuamos como que no. Sí, es una contradicción. ¿Recuerdan aquella parábola que el Señor dice cuando el padre de casa le dice: hijo, necesito que vayas allá a un vallado? ¡Yo no voy a ir! Bueno, lo dejó quieto. Va al otro: hijo, necesito que me vayas a arreglar el vallado. Sí, papá, ya voy. Enseguida, papá. Tú sabes que yo te obedezco mucho, papá. Oye, papá, tú sabes que yo te amo, papá. Tú sabes que yo... El salamero. El padre se fue. El salamero se quedó siendo salamero. Se quedó allá haraganeando. El otro cascarrabia, que le dijo que no directamente, fue e hizo lo que el padre le dijo. ¿En cuál bando te consigues? ¿Qué te vas a ubicar? Porque no soy yo, hermano. Es la palabra la que nos llama a que tenemos que estar correctamente en las bases fundamentales del cristianismo en este tiempo. ¿Por qué? Porque a partir de estas bases fundamentales, no es que viene una división, no. Es que se coloca correctamente a la persona en la palabra. Porque no es que no hay Espíritu Santo en las personas. El problema es dónde lo tiene. Por eso que yo no puedo decir que tú no tienes el Espíritu Santo, así hagas lo que hagas, a mí no me importa, porque tú tienes el Espíritu Santo. El problema es a dónde lo tienes. Ese es el problema, saber. Yo últimamente he pensado mucho y le digo al Señor: Señor, no es que estoy cansado de este mundo, no. Yo no tengo ni siquiera la mínima prueba que tuvo Job, que tuvo Abraham, que tuvo Noé. Nada, hermano.
Es simple y llanamente, Padre, tú prometiste un reposo. Como aquellos fariseos, nuestros padres nos dieron maná. El Señor le dijo, bueno, pero están muertos. Yo no quiero estar muerto, Señor. Yo quiero estar en ese grupo que, por la obediencia, por la sujeción a la verdad y por tu gracia, estamos en el lugar correcto que tú quieres. Y no es que el lugar es una iglesia, un recinto o una organización, no, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el único lugar. Que los demás digan, bueno, hermano, déjelo quieto. Que no, que es la religión más grande, déjelo quieto. Que nosotros somos los verdaderos, que las trayectorias, déjelo quieto. Ámelo. Es lo que hay que hacer, hermano. Yo no puedo hacer otra cosa. ¿Cómo puedo yo odiar teniendo a un Dios de amor por dentro? ¿Cómo lo hago? Que alguien me diga cómo es que yo puedo, teniendo un Dios que pagó en el precio en la cruz del Calvario, yo puedo odiar a alguien. Eso es inconcebible, hermano. Pero que alguno lo hace, ese es problema de él, no es problema mío. El problema mío es seguir siendo fiel a pesar de todo lo que vea. Por eso es que continuaremos esta predicación, porque es tenso, hermano. Esto no es poner un pañito húmedo. Ah, tengo fiebre, vamos a ponerle. Sí, muchas veces la fiebre se quita poniendo un pañito húmedo. Pero si tengo un dolor de cabeza que me está quebrando la cabeza en dos, tengo que buscar a ver cuál es el mal. Este pañito húmedo no me va a hacer nada si el dolor de cabeza continúa. Hay que averiguar, hay que examinarnos. Así que continuaremos. Continuará esto, hermano. Que Dios me le bendiga, hermano. Vamos a orar para ser despedidos. Se acaba el tiempo muy rápido. Y ni siquiera, yo creo que esto va para rato. Así que vamos a inclinar nuestros rostros por el amado Padre. Tú eres fiel, grande, misericordioso, único Dios. Aquel cual ha tomado toda la perversión del hombre y ha hecho algo digno. Que tú has hecho de nosotros algo precioso, algo hermoso, tu gran tesoro. Por eso es que estamos agradecidos por tu grande amor y tu misericordia, Padre. Y estamos aquí, Padre, identificándonos, Padre, con tu palabra y con tu Espíritu Santo y queriendo, Padre, que tú puedas obrar, hacer, ¿verdad? Como dice su palabra, el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Estamos agradecidos. Te pedimos que si hay una audiencia, hay alguien que está clamando, Padre, tenga misericordia y pueda guiar sus pasos hacia la luz, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, Padre, por lo que pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.